Listo. Buenos días. Se presenta el cadete Quinto Hamlet del curso 1 Charlie. En el día de hoy voy a estar, digamos, explicando un ejercicio sobre el tema de movimiento relativo. Escogí, digamos, este tema porque es un tema el cual me llama mucho la atención. Entonces, por ende, desarrollé un ejercicio con movimiento relativo. Entonces, el siguiente ejercicio dice lo siguiente. Una lancha que desarrolla una velocidad de 10 kilómetros por hora en aguas quietas tarda 10 minutos en cruzar un río de un kilómetro de ancho y llegar a un punto situado a 500 metros río arriba, o sea, en sentido opuesto a la corriente de la orilla que está enfrente. Entonces, nos preguntan, ¿cuánto es la velocidad de la corriente y a qué ángulo forma con la costa la dirección en la que está orientada la lancha? Entonces, digamos que para resolver este ejercicio, tenemos que hacer, digamos, una interpretación gráfica o un análisis vectorial donde vamos a dibujar tres vectores principales, los cuales ya voy a dibujar. Listo. La gráfica es más o menos aquí así. Este, aquí, digamos, vamos a ponerle los datos de un kilómetro y que vale este pedacito de acá, kilómetro, este pedazo de acá. Y por aquí vamos a trazar, digamos, unas lineecitas, la cual nos permite diferenciar cuál es la distancia total. O sea, este pedazo que está aquí, este pedazo de aquí, equivale a los 500 metros que me pide el ejercicio. Pero ¿qué vamos a hacer? No vamos a tratar el ejercicio como si fuera con 500 metros, ya que acá hay un kilómetro. Entonces, si hacemos una conversión, podemos ver que 500 metros en kilómetros van a ser 0,5 kilómetros. ¿Listo? Entonces, aquí, este pedacito, vamos a poner 0,5. Listo. Ahí está. Entonces, aquí, la velocidad de la lancha va a ser, va a ser la velocidad que coge respecto a la Tierra y la vamos a denominar, no sé, eh, VLT. Listo, aquí la vamos a denominar VLT, un poquito más pequeño. Aquí, sí. Entonces, esta es la que tiene, digamos, el componente en la dirección del flujo del río. O sea, esa es la dirección perpendicular a la orilla. O sea, vamos a ir así. ¿Cierto? Este cuadradito que acabamos de dibujar, vamos a simular que es la lancha. Listo. Entonces, ahora, la velocidad que va a haber con respecto al agua se va a llamar PLR, que va a ser esta que está acá. Entonces, vamos aquí, vamos PLR, ¿cierto? O va a ser la velocidad que va a llevar, digamos, la lancha cuando el agua esté quieta. Y por último, el tercer vector va a ser que le vamos a denominar VRT, que es, digamos, la velocidad del río, lo que arrastra a la lancha al río abajo, pues, río abajo, de que la lancha, bien, así, ¿cómo fue que dije? VLT, eso.
Entonces, así, así queda la gráfica, la lancha, la distancia hacia la orilla y la velocidad. Listo. Entonces, buscando en los libros que nos proporcionó el profesor, puede encontrar que en el tema de movimiento relativo nos puede mencionar que según Galileo Galilei, el principio de la velocidad habla, en este caso podemos asociarlo con que la lancha respecto al suelo, o sea, a la orilla, es la suma vectorial de la velocidad respecto al agua. Y la velocidad del río es para hallar VLT, que es esta que está aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la distancia total del desplazamiento, digamos, en base a, a Pitágoras, que lo podemos usar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un desplazamiento que es cruzando el río a 1 kilómetro y el desplazamiento de aguas arriba que es a 0,5 kilómetros, ¿cierto? Entonces, ya digamos que plasmándolo, podemos decir que la distancia de los 0,5 kilómetros más el kilómetro elevado al cuadrado, hacemos toda esta operación y nos va a dar que el total, digamos que recorrido en el suelo resulta ser aproximadamente de 1118 kilómetros, de 1,118 kilómetros, perdón. Y dado a que tarda 10 minutos, podemos asociar que esto equivale a cuánto? A un, a un, acá, creo que se está viendo. Listo. Y ahora sí. Lo cual equivale a un sexto de hora. Entonces, vamos a asociar esto acá. Vamos a poner la velocidad que lleva la lancha y vamos a poner siguiente 1,118 los 1,118 kilómetros sobre un sexto de hora. ¿Cuánto nos va a dar eso? El total de eso va a dar vamos a hacer 6, 7, 0,5 kilómetros. Listo. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? El siguiente paso a seguir es que vamos a descomponer la velocidad en componentes de X, que es la paralela a la corriente, y en componentes de Y, que es la perpendicular a la corriente. Entonces, ¿qué vamos a poder llegar a ver? Entonces, tenemos que la componente en Y es aproximadamente a 6 kilómetros por hora, ya que es igual a la velocidad que va en el agua. Entonces, también tenemos que la componente en X, que es la que indica, digamos, la velocidad del río, es aproximadamente de menos 3 kilómetros por hora, ya que estamos considerando que hacia la izquierda en el esquema, en el, es- el esquema la lancha se desplaza hacia la izquierda, entonces por eso el resultado va en contra de las manecillas del reloj. No va a ser positivo, sino que va a ser negativo el número. Entonces, tenemos que, entonces, con base a los puntos que tenemos en el eje
para encontrar el eje X, que son 10 kilómetros sobre 10 kilómetros por hora, elevado al cuadrado, 6 kilómetros por hora al cuadrado, el resultado de eso va a dar que es menos, nos va a dar que es menos 8 kilómetros por hora. Listo. Todo esto, digamos que es considerando la dirección en la que se nos muestra en el esquema. Entonces, si comparamos estos datos para sacar, digamos, el módulo del río, cogemos que, entonces, haciendo eso como resultado, pues haciendo esta resta, nos va a dar que va a dar 5 kilómetros por hora. Entonces, ahora, para determinar el ángulo de desviación respecto a la línea perpendicular, entonces vamos a usar la tangente del ángulo. Entonces, ¿cómo encontramos la tangente del ángulo? Para encontrar la tangente del ángulo, vamos a hacer la siguiente fórmula por este ladito de acá, que son los datos que nos dieron y en Y y X, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto nos va a dar eso? Nos va a dar que es un aproximado de 37 grados. 37 grados. Entonces, este ángulo me indica a mí cuánto debe apuntar la lancha para llegar al punto deseado considerando el arrastre del río. Ya verificándolo, digamos que así en la gráfica que tenemos acá, sería más o menos por aquí y coge los 36 grados y ya, eso se, perdón, 37 grados. Entonces, esa sería la forma de resolver el ejercicio con el movimiento. Y aquí tenemos la respuesta. Entonces, podemos decir que la velocidad del río es aproximadamente 5 kilómetros. Aquí tenemos el resultado chuleado. Y la lancha apunta a 37 grados hacia la izquierda con respecto a la línea perpendicular para compensar la corriente y llegar hacia la orilla. Espero que se haya hecho entender más o menos el proceso. Muchas gracias.